el Señor para capacitarnos más y para ir de menos a más. ¿Ve? Siempre recuerdo este lema y usted no se le debe olvidar tampoco, que como guerreros estamos capacitándonos para ir de menos a más. Eh, Está este audio de Kissinger que vamos a debatir, pues a discutir, si se quiere, eh, o hablar acerca de lo aprendido de este audio. Eh, Muy importante, muy revelador para los que los escucharon. Espero en Dios que todos los hayan podido escuchar para estar en un mismo sentir, un mismo espíritu. Amén. Y bueno, y saber cuántos están dispuestos esta mañana, están listos para tener un encuentro con Dios. Cuántos están allí expectantes de lo que Dios le va a hablar. Amén. O sea, cuántos están en este tiempo o estas alturas de nuestra vida cristiana, estamos creyendo que realmente Él está allí y en todo lugar. Este, el escuchar este audio, no sé si en mi caso nada más, pero me amplió un poco el conocimiento y me aclaró muchas cosas. Y le doy gloria al Señor por esto. Amén. Y Kissinger pues comienza diciendo que, hablando sobre la realidad de la presencia de Dios, sabremos que Dios es real, su presencia, y que Dios es visible, pero él decía allí pues que si él era visible y estaba, perdón, si él era visible y estaba en todo lugar, ¿por qué algunos de nosotros no lo podíamos ver? eh, Él empieza con el verso de Hebreos 11:6, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener fe. Ya habíamos en otros audios discutido o aprendido, si se quiere, este, que la fe es, ¿cómo es que? Tiene que ver mucho con la imaginación. Entonces, o sea, sin fe es imposible agradar a Dios y el que se acerca a Él tiene que creer que le hay porque es galardonador, Él es galardonador de los que le buscan. O sea que si nosotros creemos que Él está, recibimos pues el galardón que el Señor tiene para con nosotros. Dice que el primer principio de todo milagro es creer que Dios está, porque si no creemos, no sucederá el milagro. Y yo decía, wow, Señor, muchas veces entonces no sucede nada en nuestras vidas porque no creemos que estás allí. Y dije, hermana, sí, pues yo creo, yo sé que le hablo, y yo sé que está. Pero entonces, ¿por qué muchas cosas no suceden en su vida o en la mía? Amén. Este, dice el primer principio es creer que Dios está. Sabemos que Dios está en todo lugar, lo respalda con la palabra del Salmo 139:7 al 8. Amén. Diciendo pues, eh, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? En el verso 8 dice, si subiere al cielo, allí estás tú. Y si hiciere en el Seol mi estrado, hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. O sea, que donde quiera que vayamos, allí está el Señor. Allí está. Pero ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo vemos en todo lugar y en todo tiempo? No vemos a Dios porque no tenemos la capacidad de reconocerlo o no tenemos la capacidad para responderle. Él mismo responde allí y yo decía, wow, Señor, ¿ve? No vemos a Dios porque no tenemos la capacidad de reconocerlo. Y él habla pues del ejemplo del profeta Elías y de Moisés y de Samuel. Y Elías, aunque era el profeta de fuego, no podía oír a Dios en el fuego. Yo decía, wow, Señor, qué tremendo, ¿verdad?
Él era el profeta de fuego y no podía reconocer a Dios o no reconoció a Dios ni escuchó la voz de Dios en el fuego, sino en el viento apacible, en el silencio, pues, en el silencio. Mas Moisés reconoció y escuchó a Dios en el fuego. Y muchas veces esta es la experiencia de cada uno de ellos, pero ciertamente cada uno de nosotros siempre ha tenido y tiene y va a seguir teniendo y vamos a seguir teniendo experiencias con Dios. Y la intención de este audio es que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios en todo lugar. Porque aquí habla Kissinger de dimensiones que usted y yo debemos alcanzar y que no hemos alcanzado, pero debemos y quiere el Señor que alcancemos. Eh, Él habla de dimensiones y dice que Dios no quiere llevar a una muy alta. Y dice que generalmente, eh, según lo que yo pude entender, que siempre reconocemos y estamos reconociendo a Dios en cierta dimensión. Y esa cierta dimensión es la con la cual nos familiarizamos más. ¿Por qué? Porque habla del profeta Elías que él lo reconoció fue en el silencio, porque era la dimensión con que el profeta se familiarizaba. Y mi pregunta en esta mañana es, en qué dimensión o en dónde tú te has familiarizado a escuchar solamente la voz de Dios? Porque el Señor en esta mañana también quiere romper argumentos, quiere romper limitaciones en nuestra mente, nuestra forma de pensar, incluso nuestra imaginación. Entonces, vemos que, bueno, habla también que el ojo físico, el oído físico, verá, no se podrán gloriar, pues no podrán ver a Dios ni podrán o sea, sí, escuchar, pero sí los ojos de la imaginación, los ojos de la imaginación. Y él habla de varios ejemplos, de tres cosas, del terremoto, del viento, del fuego, ¿verdad? Y sabemos que el profeta, por ejemplo, Elías, no pudo identificar a Dios, reconocerlo, escucharlo. Dice que la Biblia decía que no estaba, pero entonces esto sería contradictorio con el Salmo 139, 7, 8, ¿ves? Porque dice que sí está en todo lugar. No es que no estaba, sino que no lo reconocía, no le podía oír. Pero dice que, bueno, que él estaba acostumbrado al silencio, que allí sí, el ministro en esa dimensión se movía de una manera tremenda. Él podía imaginar y moverse en esa dimensión de una manera que, bueno, imaginaba a Dios y podía ir hasta donde estaba Dios y todo esto. Y así puede estar sucediendo en su vida y en la mía. ¿Ve? Usted vaya identificando allí. Debe haber una con la que nos familiarizamos más y podemos ver que quizás hay otras en las que no se nos dificulta pues escuchar la voz del Señor o reconocerle, porque indiscutiblemente Él está allí, siempre está en todo lugar. Él decía en cada detalle, en un árbol, en el viento, en cada cosa. Entonces, dice que fue en el silbido apacible, fue cuando comenzó, o sea, cuando reconoció a Dios, que Dios comenzó a hablarle, ¿ve? O sea, cuando le reconocemos y captamos que ahí está Dios, entonces Él comienza a hablar, ¿ve? Pero, ¿qué pasó cuando Elías este, eh, reconoció a Dios o supo que Dios estaba allí, que captó la presencia del Señor? Él actuó en reverencia, dice que se tapó su rostro, cayó rodilla en tierra, ajá, y todo esto, reverencia. Amén. Muchas veces, dice él acá, yo no tomé aquí nota, muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque no es la dimensión donde nos estamos acostumbrados a movernos. Amén. Dice Moisés lo escuchó en el fuego, pero Elías no. Quizás yo estoy escuchando a Dios en una dimensión que usted está escuchando en otra, ¿verdad? Dice, hay cosas o momentos, circunstancias donde no vamos a escuchar la voz de Dios porque no es la dimensión con que nos familiarizamos. Y dice que él hace el ejemplo también del Pentecostés, ¿verdad?
que hubo terremoto y esto, un estruendo, y que todos fueron llenos de Dios. O sea, nos está hablando de dimensiones y que debemos aprender a movernos en todas estas. Dice, debemos ejercitarnos. El Señor nos anima, pues, a ejercitarnos y entrenarnos para escuchar incluso su voz en medio del ruido, de la distracción, ¿ve? Porque muchas veces queremos encerrarnos en nuestra habitación allí, ay, me voy a meter con Dios. Y sí, no está mal, porque es un sitio, se nos ha hablado ahí, el lugar secreto, intimidad con el Señor, y esto, y en el silencio esperar a que el Señor nos hable, este, pero también tenemos que aprender ya a agudizar nuestro oído a la voz de Dios, a captar. ¿Ve? Él hablaba, por ejemplo, de Moisés y decía, oye, aquí pasa algo extraño. El hombre captaba, o sea, discernía la atmósfera, discernía allí que estaba la presencia del Señor. Así nosotros tenemos que aprender a ser esas personas que están expectantes en todo, en lo mínimo, en los pequeños detalles, ¿ves? Porque Dios, vuelvo y repito, está en todo lugar e incluso está con nosotros en este momento. ¿Dónde estás escuchando solamente la voz de Dios? ¿Y dónde no has podido escucharla? Muchas veces, hermanos, pasamos por vicisitudes y pruebas y decimos, Dios nos ha abandonado, Dios no nos habla, Dios está callado, pero puede ser que hay tanto ruido dentro de nosotros, tantas cosas dentro de nosotros que no nos permite, hermano, escuchar la voz de Dios. Pero ciertamente Él está allí, esperando que le reconozca en medio de ese ruido que hay allí dentro de ti, en medio de esas circunstancias, esas tormentas, esas vicisitudes, está allí, esperando que tú reconozcas y captes algo extraño en medio de todo eso. Amén. Dice, eh, Dios habla consigo mismo, ¿ve? Dios no habla a carne, Dios habla consigo mismo, está dentro de cada uno de nosotros. El Señor habla allí, ¿ve? Dice, la voz de Dios está reservada a las dimensiones espirituales, a las dimensiones que Dios habla a los pensamientos. ¿En qué dimensión, vuelvo y repito, te estás moviendo o nos estamos moviendo? Amén. Yo eh, sentía, cuando yo escuchaba este audio, me recordaba, por ejemplo, de la película de Guerrero Pacífico, cuando el hombre que le estaba enseñando al muchacho, le puso la mano, lo apretó pues, le puso la mano y como que se detuvo el tiempo y él empezó a ver hasta lo mínimo un congorochito, las letras del libro, las personas allí, el sudor, toda la mínima cosa. En todo eso, hermano, está Dios, porque Él está en toda la creación, en todo lo creado. Ahí está Dios, en todo lo creado. Amén. Entonces, Dios está en todo lugar, pero la cuestión es que realmente no estamos conscientes de esto. Sí, pudiera ser que no estamos tan conscientes de esto, que estamos nada más como que allí, no sé cómo decir la palabra, acostumbrados quizás, o que nos hemos limitado, sí, a pensar que Dios está en un solo lugar y que podemos entrar en el cuarto, a orar y encontrarlo allí. No, no, amén. Hoy en esta mañana tenemos que romper con eso. Si ese es el pensamiento que traemos, el fin de este audio es esto, hermano. Romper con todo esto, porque allí dice que nosotros limitamos a Dios con nuestra imaginación. Imagínense. Entonces dice, lo que marca la diferencia es que reconozcamos a Dios. Cuando, cuando nosotros miramos cualquier cosa de una manera expectante, Dios nos va a hablar, nos va a hablar. Es nuestra capacidad de reconocer a Dios lo que va a marcar la diferencia. ¿Qué capacidad tenemos cada uno de nosotros de reconocer a Dios en cada cosa, en cada persona incluso?
¿Ve? Porque, ok, Kissinger aquí dice del fuego, del viento, del terremoto, mira, de la gota de agua, ajá, y de todas estas cosas, pero el Señor me ministraba un poco más allá. Vemos con facilidad cómo quizás no, ¿cómo sería la palabra? Para no ser tan, eh, mm, quizás no nos torcemos un poco, ¿no? Con nuestras autoridades, con los pastores, con esas autoridades que nos han puesto ahí enfrente, sabiendo que a través de ellos hay palabra del Señor. ¿Será que estamos reconociendo a Dios en ellos? ¿Será que nosotros estamos reconociendo la voz de Dios en nuestros pastores, en nuestros mentores? ¿Será que estamos reconociendo? Porque decía que, ok, vamos a la palabra de Dios y reconocemos la voz de Dios a través de la escritura, pero estamos diciendo que Dios está en todos lados y que Él puede hablar a través también, incluso, de cualquiera. Dios a mí me ha hablado a través de mi hija y he reconocido que es Dios. ¿Ve? Una vez recuerdo que, oye, mi pastora, Dios la bendiga, mi pastora Inés, instrumento de edificación para nuestras vidas, igual que todos los pastores, lo bendecimos. Y ella me mandó una nota de voz, oye, hermana, me comí la luz, pues, me habían corregido y me volví a comer la luz y bueno, sí, porque eso sucede. Bueno, yo me como la luz, no sé ustedes, me la comían, en el nombre de Jesús, vamos a estar avanzando, amén. No vamos a seguir con el mismo chichón como dice el pastor José. Y ella me mandó una nota de voz, pero su voz era tan, no sé, yo reconocí la voz y ella me decía, Marita, que no sé qué, no sé cuánto. Oye, amada, te dije esto, el otro, pero bueno, lo volviste a hacer. Bueno, María, te tendrás que sentar, que esto y que el otro. Eso fue como hace un año más o menos. Y el Señor me traía ese ejemplo anoche, me traía varios ejemplos. Y al final, hermano, al final, después que ella me corrigió y todo esto, lo otro, y ella cerró con esta palabra y me dijo, pero quiero que sepas que nosotros te amamos mucho. Y cuando ella decía esa palabra, yo me quebranté. Claro, yo empecé a cochar la nota y ustedes saben, ay, uno, Dios mío, pero qué tal cosa. Pero ya después yo me iba como desinflando, ¿no? Desinflando, porque ya yo fui identificando y reconociendo al mismísimo Dios a través de esa voz que era la de mi pastora, y al final el Señor se dio a conocer más, pues. ¿Por qué? Porque cuando iba a mitad de la nota de voz, yo reconocí la voz de Dios y al final me quebranté y le dije, gracias, Señor, porque me amas, porque tu palabra dice que al que tú amas, tú disciplinas. Al que tú amas, tú disciplinas. Muchas gracias, Señor. Y lo que hice fue quebrantarme y darle muchas gracias porque reconocí la voz de Dios. Yo le dije, gracias porque me amas. Gracias porque quieres corregirme para que yo crezca más y dé más fruto. Amén. Y así sucesivamente. ¿Ve? ¿Dónde no estamos reconociendo la voz? Porque esto nos ahorraría muchas cosas si reconocemos la voz a través de nuestros pastores y de todas esas personas que están puestas allí para edificación nuestra. Amén. Incluso hay personas que sí, con yo le digo, pues mi hija me ha dicho cosas y yo, ay Señor, ahí estás tú. ¿Ve? Ah, entonces, seguimos acá. Nuestra capacidad de reconocer a Dios, hermano, es lo que marca la diferencia. Y aquí él cita Lucas 24-28, los discípulos que andaban con Jesús pero no le reconocieron. Y sí, suele suceder que podemos estar con Jesús y no reconocerle en varias cosas, ¿ve? No puede, hasta que, o sea, quiere él, está allí, quiere intimar y tenemos la oportunidad, pero no, ¿ve? No, por causa de no reconocerlo, entonces nos perdemos las bendiciones y nos perdemos lo que Dios quiere darnos y quiere entregarnos. Amén. La incapacidad de reconocer a Dios no nos permite recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Esto es de anotarlo, amén. El que esté tomando nota, oye, anótelo allí. ¿Ve? Dios se le apareció de una manera íntima, dice él, y no reconocieron, no lo reconocieron. Él dice que entonces, si estamos allí en la presencia del Señor y cae, ¿cómo reconocerlo? Y habla de la reacción. ¿Cómo reaccionamos nosotros entonces también cuando identificamos que, 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 que Dios está allí? Amén, que ha venido, que nos ha visitado. Y yo decía, wow, Señor, me ha visitado varias veces y ha abierto los ojos, porque no sé cómo reaccionar. Y yo decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo le decía, gracias Señor, me visitaste, pero tuve, ¿sabe qué? Tuve la respuesta y la reacción incorrecta, incorrecta por no saber, por no saber. Y yo sé que esto no me ha pasado a mí, nada más. Amén. Quizás no con la gota de agua, con el viento sí, con el fuego, hermano, pero con la luz. Con la luz estoy orando, estoy allí clamándole al Señor y siento como que una luz se enciende más en mi párpado. Y la mayoría de las veces he abierto mis ojos. ¿Ve? Y como dice Kinsey, hoy abrimos los, hoy no los perdemos porque es visitación de Dios, porque no aprendemos a cómo reaccionar, no sabemos muchas veces qué hacer. Y el Señor también me traía una madrugada, estoy orando y orando y cierro mis ojos y era así como una lucecita que se movía, era una lucecita así como violeta, unos colores lindos, una lucecita entre violeta, blanca, tenía azul celeste y esa lucecita hacía muchas cosas, muchas formas. Y yo con mis ojos cerrados, ahí sí no los abrí. Y cada vez que cerraba más los ojos, era como que entraba a una profundidad y esa lucecita me llevaba y me llevaba y yo sentía que avanzaba, avanzaba, pero yo decía, algo está pasando, pero aún así yo estaba, era como que, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba como en mi mente razonando y buscando una respuesta de esto. ¿Ve? Y muchas veces por no tener la respuesta correcta o la actitud correcta, ¿ve? O en vez de decir gracias, Señor, yo sé que eres tú, yo sé que me estás guiando a profundidades, a otros niveles, entonces no hice eso, sino que estaba en mi mente razonando, hermano, ¿ve? Entonces no ocurren más cosas, ni quizás oímos, ni Señor desata la palabra que en realidad nos quiere enterar porque no tenemos la respuesta correcta y la actitud correcta cuando el Señor viene y nos visita, y nos visita. Amén. Entonces, él dice que aquí que el viento es la alfombra roja por donde Dios camina. ¿Ve? Dice no abrir los ojos. Han abierto los ojos? El Señor nos quiere llevar a dimensiones más altas, hermano, a una dimensión más alta. ¿Ve? Dice, la voz de Dios no vino hasta que Elías hizo reverencia, hasta que Elías, perdón, hizo reverencia. Habla de que el problema de nosotros es que no tenemos la respuesta correcta o la reverencia correcta cuando Dios aterriza o cuando Dios nos visita. Amén. Da el ejemplo de Samuel también, porque el Señor lo llamaba y él iba a Elí, pues. ¿Ah? Y Elí fue que, o sea, reconoció, mira, no soy yo, es Dios. Cuando Él te hable, quédate ahí y di, oh, épale, que estoy dispuesta, heme aquí. ¿Qué me quiere decir, Señor? Esa debe ser la actitud, heme aquí. Aquí estamos, Señor, expectantes de lo que nos va a decir, de lo que nos va a entregar. Esto lo estoy aprendiendo, hermano. Lo estoy aprendiendo y lo estoy reforzando. Amén. Y yo sé que cada uno de ustedes también, que en esta mañana ustedes se van a ir con una forma de pensar distinta y van a estar expectantes en cada cosa, porque en cada cosa y por medio de las personas también, que usted menos piense, Dios puede hablar. Por eso es que es importante afinar el oído y saber que es Dios, que hay algo raro, como decía Moisés. Amén. Para que el Señor desate su palabra y eso que tiene para ustedes y para mí. Dice, muchas veces Dios nos visita y no lo reconocemos y no sabemos cómo actuar o responder. Ajá, hay que estar expectante de lo que Dios va a hablar. Dios habla de muchas maneras. La cuestión es que no sabemos responder a esos encuentros. ¿Ve?
no sabemos responder a esos encuentros. Dice, Dios sí habla a todos. Eso es en Ezequiel 12:22, él cita pues que, que ahí, que aquí dice pues que dice, hijo de hombre, ¿qué refrán? Dice, es que estéis vosotros en la tierra de Israel, que dice que se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. En 23 dice, dile pronto, así ha dicho Jehová, el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán este refrán en Israel. Él dice que ese tiempo, que nosotros no estamos en ese tiempo, sino en el tiempo de la dispensación de la gracia, donde la misma palabra dice que nosotros, que Dios sí nos hablará y que tendremos sueños, que tendremos visiones, amén, y que sí oiremos, que sí el Señor nos hablará, pero debemos entender que Dios se hablará a sí mismo. Dios está dentro de nosotros. Amén. Dice Dios sí habla a todos y tú y yo tenemos que estar entendidos que estamos en este tiempo. Amén. Donde, donde el Señor pues desatará su palabra, hará cumplir su palabra. Amén. Dice lo que habla un poco más sobre la imaginación. ¿Ve? Que lo que queremos ver establecido aquí en la tierra debemos imaginarlo y visualizarlo. Y una de las cosas que nos es de oposición y que no es un problema, hermano, es que incluso ni siquiera imaginamos que Dios está a nuestro lado. ¿Cómo nos imaginamos nosotros a Dios? ¿O cómo nos estábamos imaginando nosotros a Dios? Amén. ¿Cómo lo estábamos visualizando? Amén. Y quisiera hacer referencia de que ese es uno de los problemas, pues, que nos está costando visualizar e imaginar más que Dios está a nuestro lado, que ese Dios todopoderoso, que ese Dios alto, sublime, está allí, queriéndonos hablar, queriéndonos ayudar. Amén. Hermano, debemos tener conciencia y estar convencidos de esto. ¿Qué nos estamos imaginando? Dice, y que por eso nuestras oraciones están vacías. De esto hemos hablado en audios anteriores, que toda oración que no tenga imaginación no tendrá lugar en la tierra. ¿Ve? Esto aplica para todas las áreas. O sea, una oración la cual tú no te la imagines, entonces está vacía. Primero debemos imaginarnos e imaginar lo que estamos orando. Amén. Si lo creemos y soltamos la palabra, va a suceder. No sabemos orar, no sabemos orar con la imaginación, ¿ve? O sea, debemos aprender a orar, hermano, con la imaginación. Y él hace un ejemplo de un brujo que después se convirtió pues a pastor. Y él decía que lo que visualizaba, ¿ve? Y hacía pacto hasta con el sol y esto y el otro. Porque hay principios espirituales, hermanos, que están disponibles para todos. Amén. Y si ellos pueden tomar de esos principios espirituales, cuanto más nosotros los hijos de Dios. ¿Ve? Debemos apropiarnos de estos principios espirituales y aplicarlos. Amén. Eh, Nuestros ojos físicos, dice, no podrán ver a Dios, pero sí los ojos de nuestra imaginación. Amén. Sí los ojos de nuestra imaginación. Eh, ¿Qué tanto nos estamos imaginando y visualizando todas las cosas, hermano? Todo lo que puede hacer posible Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Todo lo que Dios o cómo Dios puede hablarnos, cómo Dios puede presentarse en nuestras vidas. ¿Cómo lo imaginamos? ¿Cómo lo imaginamos? Dice, Dios está limitado a nuestra imaginación. Dios se va a manifestar según la habilidad para imaginar. ¿Ves? O sea, según tu habilidad y mi habilidad para imaginar, entonces así Dios se manifestará en nuestras vidas. Vuelvo y repito, ¿cómo nos estamos imaginando a Dios? ¿Ve? Y él hablaba de David, que se lo imaginó como un ave, como un águila y todo esto. ¿Cómo te estás imaginando a Dios? Yo una vez oraba, estaba orando por los grupos vida y eso, y oraba.
Y yo decía, Señor, ayúdame. Yo quiero tu respaldo, tu cobertura, Señor. Que tú, donde quiera que yo vaya, tú vayas conmigo y esto. Yo estaba orando, hermano, y yo me imaginaba a Dios como un león, como ese león de la tribu de Judá, que él me acompañaba a cada territorio. Y de hecho, cuando fui ya a los grupos vida que iba entrando a los territorios, yo iba confiada, hermano, porque yo veía, me imaginaba a ese león allí caminando al lado mío, entrando a los territorios. El Señor me traía a memoria esto el día de ayer. O sea, que hay cosas que quizás he estado aplicando antes de escuchar estos audios, pero sabe, en muchas cosas, otras cosas no lo he hecho. Y esto debemos aplicarlo en el área de la finanza, en el área del ministerio, en todas las áreas, porque Dios nos quiere bendecidos. Siempre debemos recordar esto, en todas las áreas. Es una bendición integral. Aplica para todo, pues. Amén. Entonces, como nosotros lo estemos imaginando todas las cosas, entonces así será. Él daba un ejemplo en las finanzas, ¿ve? Él daba un ejemplo en las finanzas, que si tú te imaginabas oro y esto, y te imaginabas pues que la gente te estaba, que una persona te estaba entregando un fajo de dinero y todo esto, que lo que tú te imaginaras, salir a las calles, todo se iba, porque todo es producto de la imaginación. Amén. De la imaginación. Él dice que todo debe ser impreso, imprimido, pues, en la imaginación para que se pueda manifestar en tu vida. Esto es tremendo. Porque, o sea, ya lo hemos escuchado y lo hemos estudiado, pero él hace otra vez aquí énfasis sobre esto. Y si Dios, por medio de este audio, lo vuelve a nombrar, es porque Dios, pues, esta mañana quiere que nosotros usemos cada día más nuestra imaginación. ¿Sí? Porque dice en el Salmo 103:4, dice, Dios ve nuestros pensamientos, ¿ve? Dios ve nuestro pensamiento antes que una palabra. Y él dice que para que una palabra se produzca, antes tuvo que haberse producido un pensamiento. Una palabra es producto de un pensamiento, de haber pensado antes algo. Dice, antes que una palabra nazca, tiene que haber una implicación en nuestro pensamiento. Amén. El Salmo 139:3-4 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Ve? Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Por qué? Porque antes de que salga la palabra, ya el Señor ha visto nuestros pensamientos. Y en el primer audio, no sé si en el primer audio o en el segundo audio, él decía que Dios concederá lo que pensamos y lo que está en nuestro corazón. Y sabemos que, bueno, cuando la Biblia hace alegoría de la mente, el corazón y el corazón de la mente, y ahí están los pensamientos. Amén. Es lo que va a conceder. Amén. Entonces, hermanos, debemos entonces en esta mañana saber que Dios primeramente está en todo lugar. Y si usted lo sabía, ajá, ¿por qué no lo vemos en todo lugar? ¿O por qué no lo escuchamos, lo reconocemos en cada detalle? ¿Por qué no lo estamos? Amén. Ya lo dijimos, ya lo dijimos. Amén. Entonces, nos falta imaginarnos, nos falta reconocer a Dios en otros lugares, romper con todo eso de que es un sitio que lo escuchamos nada más. No me tengo que encerrar con Dios para poderlo escuchar. No está mal, hermano, pero tienes que entender esta mañana que Dios te puede hablar y tú lo puedes reconocer hasta en un parque. El Señor, cada vez que me permite ir a la playa, yo me conecto mucho con Dios porque yo empiezo a ver el cielo, el mar, lo extenso del mar, y yo decía, Señor, qué creación tan hermosa. Y hasta la creación de Él habla, habla, amén.
habla. Entonces, oye, hermano, debemos romper con muchos argumentos, con muchas cosas que nos están impidiendo reconocer en otros lados, en otras cosas, la voz de Dios. Amén. Que no nos está impidiendo que nosotros, aún reconociéndolo, nos está impidiendo también nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de la falta de reverencia cuando está allí el Señor con nosotros. Amén. Cuando Dios está con nosotros allí, tenemos que tener allí también, llevarnos esto esta mañana. ¿Ves? Oye, decíreme aquí, Señor, aquí estoy. Muchas veces queremos encontrarle razón y explicación a todo, pero Dios no es un Dios de lógica. Amén. Y nosotros no tenemos que buscar lógica ni explicación en todo. Hay cosas que simplemente no tienen explicación y que Dios no tampoco se va a ocupar de explicárnoslo. Amén. Oye, eh, Dios es maravilloso y yo quiero que esta mañana pues usted también pueda compartir quizás pequeños testimonios o pueda acotar algo sobre este tema. Sería ideal, hermano, que todos compartiéramos, que todos aportáramos pues ese complemento a esta enseñanza para, ¿cómo es que? Saber si usted ha captado esta enseñanza o también para nosotros retroalimentarnos. Amén. Bueno, los micrófonos están a su disposición, hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tema. Obviamente, estos temas chocan por las estructuras, pues. Yo nací en una iglesia que si hablan esto, me excomulgan, me execran. Estos temas son complicados, están en la Biblia, pero hay una religiosidad. Y obviamente si nosotros no abrimos la mente, como escuché en uno de los primeros audios de Kissinger, y yo estoy claro en esto, o sea, en la vida cristiana uno vive muchas etapas, pues. Y si no te funciona, si ves que Dios no te escucha, o sea, algo está pasando. De hecho, yo creo que Dios siempre está hablando, ¿ves? Yo creo que Dios habla a través de las circunstancias, de las cosas que se presentan. Dios se manifiesta, dice la palabra, que Él lo llena todo en todo. O sea, en todo lo que, en todo lo que vemos y en todo lo que escuchamos está Dios. En todo. Inclusive yo tenía el otro día, yo tengo 4 perros aquí en la finca. Y hubo un tiempo que no hallaba que darle, hubo un tiempo que no es que había escasez, es que yo decía, oye, pero ¿qué me invento para estos perros? Tengo que inventarme una porque no es uno, son 2 y son 4. Y, y, y yo decía, Señor, o sea, yo sentía que Dios me estaba hablando, o sea, oye, ¿por qué me los pones a pasar hambre? ¿Ves? Y entonces agarré y fue a la carnicería y compré unos pellejos. ¿Ves? Y ahora le compro sus pellejos, porque además nosotros entramos y salimos, no tenemos... Y bueno, se solucionó, los perros tan gorditos. ¿Ves? O sea, hasta para lo más mínimo de tu vida, Dios te va a hablar, Dios te va a encontrar las soluciones. Yo creo que Dios habla audiblemente, a mí me ha hablado audiblemente. Creo que Dios habla en el pensamiento, o sea, pone pensamientos en tu corazón. Pero creo que Dios siempre está hablando a través de las cosas que te rodean. Cuando una persona tiene escasez, Dios le está hablando. Cuando una persona tiene abundancia, Dios le está hablando. Cuando una persona tiene problemas con la pareja, Dios le está hablando. Dios se está manifestando, está hablando allí. Cuando una persona tiene problemas emocionales, Dios le está hablando. E inclusive cuando una persona tiene problemas de salud, Dios le está hablando. Hay una manifestación ahí de Dios. Y claro, alguien dirá, no, pero es que yo no he escuchado porque no ha abierto tus oídos espirituales. Porque Dios se te está manifestando de alguna manera, Dios se te está manifestando allí.
y hay que tener ese discernimiento, el discernimiento de abrir los ojos. ¿Ve? En este mover del grupo vida, Dios también se manifiesta. Yo, por ejemplo, yendo de arriba para abajo, para mí, mi pastor cuando habla es la voz de Dios. ¿Cuál es el problema con el pastor? Que cuando nos conviene queremos escuchar y cuando no nos conviene no queremos escuchar. Aló, ya estamos entrando en materia, ya me están viendo feo. Cuando nos conviene queremos escuchar y cuando no, no. ¿Ve? Y cuando habla de esa reverencia, por ejemplo, yo te digo una cosa, yo que mi pastor me esté explicando algo y que yo no le responda, es una falta de respeto, es una irreverencia. Porque si yo estoy yendo a él, mi pastor, otra cosa, y él me lo está explicando, yo lo mínimo que voy a decir, amén. Mínimo, pero al yo dejarlo en visto, oye, eso es una irreverencia, una falta de respeto, ¿ves? Es una falta de delicadeza, es una impureza en el corazón. Una persona que tiene un problema en su corazón profundo. Oye, porque si él me está respondiendo algo, se está tomando de su tiempo, ¿verdad? Para hablarme, por cierto, conforme a la palabra, porque nunca me va a hablar fuera de la palabra. Entonces, ¿por qué lo voy a dejar en visto? ¿Ve? Entonces, esa falta de irreverencia, porque el punto que Kissinger toca ya, claramente Dios nos habla. Ahora, ¿qué reverencia tengo yo cuando Dios me habla? ¿Eh? En los temas de Grupo Vida. Oye, ¿qué necesita un líder para saber que Dios te está hablando cuando tienes el Grupo Vida seco? O sea, ¿qué te está diciendo Dios si tienes tu Grupo Vida seco? ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué te Amén. está diciendo Dios si nunca nadie se queda en tu Grupo Vida? ¿Qué te está diciendo? Ya me están viendo Algo feo está ya. mal. Sí, hay un Estoy haciendo problema en el algo mal. corazón. ¿Cómo? Algo está mal, estoy haciendo las cosas mal. Debo cambiarlo, Sí, pero ¿cuánto tiempo una persona puede durar Dios hablándole e insistir en a seguir haciéndolo mal? No sé si me hago entender, ¿no? O sea, es la reverencia, porque el punto que la hermana tocó, que Kissinger toca, es la reverencia cuando Dios habla. ¿Ves? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar en tu matrimonio, Dios hablándote, para que tú reconozcas que estás mal y te tomes la decisión de hacer el cambio, de desaprender? ¿Cuánto tiempo va a pasar en tu finanza que siguen igual para que te des cuenta que Dios te está hablando? ¿Cuánto tiempo va a pasar en tu vida sentimental, emocional? ¿Cuánto tiempo va a pasar en tu grupo vida que tú decidas desaprender lo viejo y quieras aprender lo nuevo? ¿Cuánto tiempo? Porque entonces ese es el punto, la reverencia, es la reverencia. O sea, cuando Dios me habla, por eso la hermana decía que en la gracia, pero yo creo firmemente que en este tiempo todavía Dios va a hacer lo que habló allí ¿ve? Porque ese era un dicho, ¿verdad? No, hay un dicho que Dios no habla, que Dios no. O sea, se va a cumplir, ¿ve? Se va a cumplir. O sea, la palabra de Dios dice que cuando no lo escuchamos, cuando venga la calamidad, Él se va a reír, aún estando en la gracia. Se va a reír, porque Él se cansa de hablarnos, te lo digo por experiencia propia. O sea, Dios se ha cansado de hablarme en áreas donde yo me hago oído sordo, me hago oído sordo, Sé que estoy fallando en la finanza, sé que estoy poniendo la torta y aún así me da la gana de seguir fallando. Sé que estoy fallando en mi pareja, sé que estoy haciendo mal, pero no me da la gana de corregir. A mí me da la gana de seguir igual, abusando. ¿Ves? Por eso dice el mismo Kissinger, definitivamente Dios no puede ser burlado.
Él nos llama con cuerda de amor. Pero oye, la idea es que sensibilicemos el corazón. ¿Ve? Yo sensibilizo mi corazón. Oye, Señor, hasta hoy. Porque todo es un tema de decisión. Dios siempre nos llama a tomar decisiones. ¿Eh? Es un tema de decisión. Y definitivamente, pues, uno decide, pues, decido cambiar esto. ¿Eh? Y listo. Yo particularmente les he contado varias veces, yo decidí cambiar con mi pastor. Primero, aceptar la voz de Dios en él. Segundo, tener la reverencia. Tener la reverencia. Yo no tengo problema en mostrarle, mira cómo yo soy con mi pastor. Déjame compartir aquí. ¿Por qué? Porque tiene que haber reverencia. Si tú no eres reverencia, mira, yo tengo reverencia hasta con mi esposa. ¿Eh? Porque el problema es que no sabemos lo que es reverencia. Si tú no sabes lo que es reverencia, nunca la vas a tener. Y vas a tener muchos problemas. Muchísimos. Muchísimos problemas. Muchísimos problemas, mira. Respeto, pastor, respeto. Sí, eso viene de la crianza. Aquí estoy hablando con mi pastor. Entonces, tal, ahora te lo mando. Amén, mi pastor amado. Amén, mi pastor. O sea, no hay manera. Pues esto se borró con los mensajes temporales. Amén, mi pastor amado. Bendición, bendición. Es mi Padre espiritual. El reconocimiento. Amén, mi pastor amado. Bendición. Te amo. O sea, él me manda mensajes que no son para mí. Él se los manda a todo el mundo. Pero yo tengo un trato con él. Porque eso es reverencia. Amén, mi pastor amado. Bendición. Amén, mi pastor amado. Te amo. O sea, obviamente yo no le estoy diciendo a nadie que me diga esto o que le diga a su pastor, busca tu manera, pero busca la forma de tener reverencia. ¿Eh? Ese es mi trato con mi pastor. Un trato de respeto, de reverencia. Y si él me manda algo, amén, mi pastor. Imagínate una gente que tú le mandas algo, nunca lo ve. Y entonces cuando tiene problemas viene derechito. Provoca dejarlo en visto, provoca, claro, la Biblia dice nunca paguen mal por bien, pero son gente irreverente, son gente que no quieren aprender. Hay que aprender a tener reverencia. ¿Qué es reverencia? Confirmar lo que, porque ¿qué es un amén? ¿Qué significa el amén? Que así sea. Que así sea, recibo la bendición. Una persona no tiene idea cuando no dice amén lo que significa, o sea, no me interesa. ¿Ves? Una irreverencia. La palabra de Dios dice claramente, porque yo soy así con mi pastor, porque yo entiendo lo que dice la palabra. Yo no voy a contender con la autoridad, porque contender con la autoridad es contender con Dios. O sea, entra en un conflicto con la autoridad, entra en un conflicto con Dios. No tener reverencia con la autoridad es no tener reverencia con Dios. Yo lo entiendo clarito. Cuando yo entendí eso, se acabaron mis problemas. Pero hay gente que no, o sea, no madura. Hay gente que no entiende. Y yo te voy a decir una cosa. A mí me importa un pito que me tenga en reverencia o no. El punto es la maldición que viene sobre la persona. Es lo que no, ¿sabe? Porque una persona así nunca logra nada. Entonces, oye, que esta enseñanza sirva para espabilarnos. Que esta enseñanza sirva para entender que Dios nos está hablando de diferentes formas, de diferentes maneras, como lo dice su palabra. Él está allí presente, haciéndose, manifestándose, ¿ve? Enseñándonos. Esto es la imaginación del pensamiento. Gente que no le entra. Está ahí en la Biblia. Está ahí. Pero no le entra. Porque ellos quieren seguir con su estructura vieja. Claro, no podemos obligar a nadie.
Cada quien, mira, si tú tienes comunión con Dios y te va bien a tu manera, sigue así. Si tú eres irreverente y te sientes feliz, sigue así. Si todo te sale bien, sigue así. Pero si no te sale bien, oye, yo no sé. Es como Chacumbel, es como una persona que el problema sigue siendo el mismo que yo tocaba en el retiro. El problema sigue siendo el mismo, un problema de autoestima. Un problema de las que no se quieren. O sea, ¿cómo sabes tú que una persona no se quiere? Porque hace las cosas mal que son vitales para su vida. Esa es falta de amor propio. Yo creo firmemente, y es lo que Dios me ha estado ministrando, que en la iglesia hay un problema de amor propio. Hay un problema de amor propio, definitivamente. Tú sabes que algo te hace daño, tú sabes que algo está mal, pero lo sigue haciendo. Falta de amor propio. Entonces hay que meterle el ojo a eso. ¿Por qué? Porque, y aquí vamos al punto, Dios se está haciendo presente en la escuela, nos está hablando un tema bien delicado, que por cierto, si alguno de los que está aquí dice, eso no es para mí, oye, tiene un problema de autoestima. ¿Ve? Porque Dios permite que estas 11 personas se conecten para darle este mensaje y tú dices, eso no es conmigo. Pastor, ¿por qué pasa esto? Te voy a explicar. La mayoría de nosotros comete fallas que son inconscientes. Pastor, ¿qué significa inconsciente? Que tú no te das cuenta que lo haces. Pero eso no implica que no seas culpable. No sé si me hago entender o no. Amén, pastor. El hecho de que tú cometas falla y lo hagas inconsciente no quiere decir que no seas culpable. La pena es igual. De hecho, la ley dice que el desconocimiento de la ley no, ¿verdad? No impide su cumplimiento. Oye, es que yo no sabía que la luz roja del semáforo era para pararse. Sí, pero si no lo sabías, no importa, vas preso igual. ¿Ves? Así mismo en lo espiritual. Tú puedes ignorar principios, pero si no lo obedeces, tú vas preso. Entonces, pastor, ¿cómo sé que estoy haciendo las cosas mal? Por los frutos. Revisa tus frutos en cada área. Porque la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Cuando en un área el fruto no cuadra, entonces Dios te está hablando. Desaprende. Desaprende lo que estás haciendo mal. Desapréndelo y aprende lo nuevo. Pastores, que sigo sin entender. Revisa los frutos. ¿Qué es los frutos? Todo lo que tú tienes a tu alrededor. Oye, te choca tu pareja, te cae mal. Ese es un fruto. Oye, la finanza, ese es otro fruto. Oye, mis hijos, ese es otro fruto. Tú tienes que vivir revisando los frutos. Y si los frutos no cuadran, quiere decir que el problema está dentro en la semilla, en el corazón. Amén. Así que le bendigo, Dios es bueno. Nos está dando una tremenda enseñanza para que hoy nosotros podamos decidir cambiar, podamos cambiarnos de carril y podamos decidir hacer las cosas mejor. Al final el fruto es el que va a cambiar. Es tu fruto, por cierto, no el mío. Amén. Así que le bendigo la vida de la hermana María Karina por esta claridad, por esta enseñanza. Y bueno, vamos al devocional, amado. Amén, pastor. Bendiciones. Amén.